¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar de una de las iglesias más interesantes que conservamos de la época visigoda. Se trata de la iglesia de San Pedro de la Nave, en Zamora, de la cual vamos a ver no solo la arquitectura, sino también las representaciones escultóricas que encontramos en el interior de la misma. Pues nada, comenzamos. Bueno, pues como decimos, vamos a empezar. Empezamos con una vista exterior de la iglesia de San Pedro de la Nave que tenemos aquí o que podéis apreciar en esta fotografía. La iglesia data del siglo VII. Tenemos que tener en cuenta que los visigodos llegarán a España aproximadamente en el siglo V y que van a permanecer en el poder, digamos, hasta el año 711, cuando entran los musulmanes. La iglesia, como decimos, es del siglo VII, esta que nosotros vamos a ver. Vamos a intentar explicarlo despacio, para que podamos hacer una lectura arquitectónica del edificio. La planta que nosotros tenemos es una planta basilical. Esto significa que las naves son más largas que los lados del crucero, si no sería una planta de cruz griega. La iglesia tiene 3 naves que podemos apreciar, 1, 2, 3, y estarían separadas por pilares. Estos son los pilares porque tienen forma rectangular. Si fueran columnas tendrían forma circular, ¿no? También tenemos un transepto, un crucero, que sería esta zona que nosotros tenemos aquí, y la iglesia remata en una capilla mayor, que tiene forma rectangular. Vemos también que hay otras 2 capillas laterales, incluso que parecen habitaciones, ¿no? Porque podéis ver perfectamente cómo prácticamente no tienen salida y el muro, es decir, la pared predomina sobre las ventanas, ¿vale? Al interior, la iglesia está cubierta con una armadura de madera y las naves están comunicadas entre ellas por arcos de herradura. Aquí los vemos. También vemos que se utiliza mucho el ladrillo en la construcción. Fijaros en los arcos de herradura que tienen ladrillo en esta zona de aquí. Vamos, sobre todo en el transepto, es donde más aparece la utilización de este material. El acceso a la capilla mayor, que sería esta, se hace también por un arco de herradura que, como vemos, está apoyado en columnas. Se apoya en columnas. El tramo central del crucero, esta parte de aquí, estaría cubierto con un cimborrio que también está realizado en madera. Al exterior de la iglesia nosotros podemos apreciar un poco perfectamente todo lo que encontramos en el interior, es decir, se aprecia perfectamente cuál es la planta del edificio. Por ejemplo, la diferencia entre las naves, ¿no? Las naves laterales son más bajas que la zona de la nave central. La parte del transepto, que sería la que vemos aquí, perfectamente cómo sobresale al exterior, incluso tiene una puerta de acceso a través de un pequeño arco de herradura. La zona de la cabecera, que hemos dicho que tiene un remate de forma rectangular en su nave, bueno, pues aquí veis esta parte de la cabecera. La parte del cimborrio, cubierta con madera, como hemos dicho, aquí aparecería esa parte del cimborrio, ¿no? Todo ello con unos piedras, como veis, unos sillares, diríamos, que están perfectamente trabajados y que, como veis, tienen diferentes tamaños, aunque todos tendrían una forma rectangular para la construcción del edificio. Como yo os decía, también al interior pues tenemos algunas imágenes, digamos escenas del Antiguo Testamento, 2 de ellas que destacan sobremanera. Se trata de capiteles que nosotros podemos denominar como capiteles historiados, ¿no? Por ejemplo, este que tenemos delante representa a Daniel en el foso de los leones, ¿no? Aquí Daniel está defendiendo su fe, defiende su fe en Dios, de manera que es arrojado durante una noche entera a un foso lleno de leones, los cuales no le hicieron nada porque las bocas o sus bocas estaban selladas, ¿no? Aguantó Daniel durante toda la noche y por la mañana, en el momento en el que fue rescatado, para alegría del rey Darío, acto seguido este rey arrojó al foso a las personas que acusaban a Daniel, ¿no? Los cuales fueron devorados por los leones en poco tiempo, ¿no? Cosa que no hicieron con el profeta. En el capitel podemos observar cómo los leones aparecen bebiendo agua mientras Daniel levanta ampliamente los brazos. Pero también quizás deberíamos fijarnos en la decoración que aparece en la parte superior del capitel, ¿no? Con estas figuras que luego veremos también, de estas, parecen como pavos reales, que estarían picoteando racimos de uvas metidos dentro de estas formas que nosotros llamamos roleos, ¿no? Estos círculos que aparecen aquí alrededor.
Otro de los capiteles más interesantes que tenemos, y también historiado, representa el sacrificio de Isaac. No vamos a verlo en detalle porque yo creo que es muy interesante. Aquí tenemos como Abraham, pues esta figura que aparece aquí, bastante toscas las esculturas, también tenemos que decirlo. Abraham pues está agarrando, el padre está agarrando fuertemente el pelo de su hijo Isaac mientras se dispone con un cuchillo a cortarle la cabeza, porque así se lo había pedido Dios, ¿no? Que sacrificara a su único hijo. Cuando está dispuesto a hacerlo, cuando va a realizar el sacrificio, pues aparece una mano que le dice que es suficiente, que ya ha visto que su fe en Dios es muy grande, y entonces le impide realizar el sacrificio, al mismo tiempo que le dice que busque un cordero, que busque un animal para sacrificar, que va a encontrar junto a unas zarzas. Aquí lo tenemos, junto a unas zarzas que estaban por allí, por la zona, y que, bueno, pues lo coloque en el altar y lo sacrifique, ¿no? Estos elementos se repiten constantemente en esta escena, en una escena que representa el sacrificio de Isaac, que después veremos mucho durante época románica, tanto en el siglo XI como en el siglo XII, ¿no? El cuchillo, la mano, las zarzas y el cordero, ¿no? Recordemos además que el sacrificio de Isaac es una analogía del sacrificio de Jesucristo, por la imagen del cordero que se sacrifica por los demás, y también por el Padre, que sacrifica a su propio Hijo para salvar al mundo. Digamos que sería un poco la idea iconográfica de todo esto. Bueno, como os decía, otros capiteles aparecen, aunque ya no son historiados, bueno, son semi-historiados, ¿no? Porque también podemos tener una conexión religiosa con este que tenemos aquí, ¿no? Donde hemos dicho que aparece también unos pavos reales que parece que están picoteando un racimo de uvas, ¿no? Lo cual alude al sacrificio y también tiene una clara simbología cristológica. Bueno, pues vamos a hacer la despedida del vídeo. Muy bien, gente, pues hasta aquí la iglesia de San Pedro de la Nave. Como siempre, si os queda cualquier duda, sobre todo de términos arquitectónicos, alguna de las cuestiones arquitectónicas, o bien de la iconografía religiosa de la cual hemos hablado, pues podéis dejar un comentario, y si está en mi mano resolverlo, pues yo lo haré. Muy bien, gente, pues nada, un saludo a todos, y hasta el próximo vídeo.